Imagínense un día cualquiera en Japón, era un viernes 11 de marzo del 2011, cuando de pronto un terremoto de 9.1 sacude la Tierra, moviéndola incluso de su propio eje. Esto causó unas olas gigantescas de hasta 36 metros que arrasaron con la costa noreste de Japón y además alcanzaron la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Todo esto ocasionó que los reactores 1, 2 y 3 de la planta nuclear se derritieran y el veneno radiactivo se sumergiera en el agua vía mar adentro. Cerca de 19.000 personas murieron en ese trágico desastre natural y más de 200.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Con el pasar de los días, las semanas, incluso meses y años, los sobrevivientes de la tragedia empezaron a avistar entes fantasmales entre las calles y los hogares. Estos eran los espíritus de aquellos que habían muerto en la tragedia del tsunami. Es como si el mundo de los vivos y los muertos se hubieran fusionado en uno solo. I guess we'll never know how this all happened. Hola, bienvenidos una vez más a El Cuarto Misterioso. En esta oportunidad traemos un tema bastante trágico sobre un accidente que sucedió ya hace algunos años, en el 2011 específicamente, y que ha llamado nuestra atención por las particulares historias paranormales que se suscitaron en Japón específicamente, que yo siento que en ninguna otra parte de la Tierra, o al menos que yo haya escuchado, ha sucedido algo como esto, en esta magnitud. Ajá, sí. Es el desastre del tsunami del 2011, que bueno, fue como lo dijimos en la intro, fue un terremoto que pasó bajo tierra, como en el mar, y eso fue lo que causó la ola tan grande que arrasó un montón de casas, de gente, de vidas. Sí, total. ¿Cierto? Y la proporción del terremoto fue tal. Primero fue muy superficial, fue como a 25-27 kilómetros de profundidad, lo que hizo que estas olas fueran enormes, que mi cerebro todavía no comprende cómo es que olas de 36 metros se elevaron en el aire y se balancearon contra la ciudad. Ajá. Y los pueblos y todo lo demás. Y porque eran pueblitos costeros, eran pueblos de pescadores, es una zona muy rural en Japón, sí. No es como el Japón que de pronto uno se imagina desde aquí, como Tokio, con estos edificios como esta metrópoli, una ciudad. Es un sitio rural, entonces la gente claramente sabía lo que podía pasar, ya habían vivido tsunamis, pero ninguno de esta altura ni de esta fuerza. Y además es que la ciudad sí estaba preparada para un tsunami. Ellos sí estaban preparados porque tenían protocolos en sitio. Y barreras además. Hay gente que dice que si tú vas a estar en Japón durante un terremoto, el sitio más seguro para estar es un colegio, porque los colegios sobre todo tienen guías y protocolos ya armados, ellos hacen simulacros, los niños tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer, la infraestructura está diseñada precisamente para aguantar esos terremotos, esos temblores y pues todo el mundo tiene muy claro la seriedad de un desastre de estos y lo que tienen que hacer. Solo que nadie se esperaba que el tsunami fuera tan grande. Sí, entonces 36 metros es un edificio pequeño. O sea, ¿qué te digo? ¿Un edificio como de 9, 10 pisos? Sí, claro. Yo no me puedo imaginar una ola que venga como arrasando la ciudad. Pero ¿qué pasó? En el contexto de los eventos sucede el terremoto. Por ejemplo, 9.1 fue bastante fuerte, pero la infraestructura es bastante buena, entonces los daños fueron muy, muy mínimos. Y al principio llegó como una especie de mini tsunami, porque era como una apenas ola que dejó entrar como un poco de agua a 10 centímetros nada más de altura. Y la gente dijo, bueno, esto es lo que pasó a raíz del terremoto, entonces, bueno, no pasó nada. Pero ya a los pocos minutos esa agua se va. Y después es cuando llega esta ola. Que sorprende. Que tú ves que el mar se recoge y luego ahí sí que viene. Sí. Entonces es por eso también como que hubo una especie de confianza de que no iba a pasar nada. Que incluso como que en las costas estaban siendo alertados las personas que estaban ahí que se fueran hacia adentro, o sea, que evacuaran
Y muchos hicieron como caso omiso, como que, no creo, porque no va a pasar nada. Y bueno, trágicamente todo esto pasó. Había muros de contención para evitar que las olas pasaran, pero es que 36 metros de altura es inconcebible para uno, por una mente uno no va a creer que una ola de ese tamaño va a llegar. Sí, claro. Y bueno, pasó. Murieron 19.000 personas más o menos en el desastre, pero la mayoría de esas personas fueron personas de la tercera edad, que uno entiende porque son personas que de pronto tienen movilidad reducida, muchas veces eran personas que de pronto no podían salirse rápido de donde sea que estuvieran porque tenían equipos médicos o sí, sencillamente no les era fácil evacuar. Solamente como un porcentaje muy pequeño, como menos de 300 niños murieron, que igual son muchos, pero en relación al total de las víctimas es un porcentaje muy pequeño. Sí. Y de todos los colegios que había en la zona que quedó afectada por el desastre, en uno solo murieron casi todos los niños. Solamente sobrevivieron 3 niños de todo el colegio y un profesor. Y esto es muy raro, por lo que yo te decía, porque los niños saben qué hacer, hay protocolos para evacuar, y pues son sitios en general muy organizados para como evitar o prevenir esta clase de muertes, así, ¿no? Claro. Lo que pasó fue que entre el terremoto y la ola gigante hubo como una hora más o menos de espacio. Separación. Ajá. Cuando tiembla súper duro, los profesores evacúan a los niños como a un campo abierto y mientras ellos están ahí, como la luz, el agua y el gas se cortan por el sacudón tan grande. Entonces no hay radio en ningún lado, la gente está incomunicada, así estén relativamente cerca. No se puede pasar porque pues hay árboles caídos, hay postes caídos, entonces la gente no es como que se esté moviendo mucho en ese momento. No hay señal de teléfono tampoco, están incomunicados completamente. Sí, completamente bloqueados además. Entonces lo que hace un señor del servicio meteorológico de la zona es meterse en un carro y agarra unos megáfonos y empieza él a pedirle a la gente que evacúe porque vienen olas muy grandes. Él es algo que él escucha o sea, es información que él recibe en su oficina y él empieza con el carro, sale y avisarle a la gente que salga. Ellos pasaron por el colegio, pero la gente como que no les puso mucho cuidado, era lo que tú decías. Y entonces están los profesores ahí como muy tranquilos, ellos empiezan a sacar unos tambores como para prender fuego adentro porque era invierno y los niños tenían frío. Nadie está como prestando mucho cuidado, eran las 2 de la tarde, no estaba oscuro, entonces tú alcanzabas a ver qué era lo que estaba pasando. Y ya cuando ellos se dan cuenta que la ola viene ya es muy tarde, porque hay muchos niños que intentan subir como a un sitio más alto, pero el agua ya está los alcanza. Cerca. Entonces eso fue lo que pasó, por eso fue que se murieron tantos niños. Resulta que yo no entendía eso y yo siento que si uno de pronto no ha sobrevivido a una tragedia de esas, uno no entiende que no es solamente que el agua llega una sola vez y empuja, sino que se devuelve el agua y vuelve y llega. Es una cosa como que se repite. Entonces por eso es que los edificios quedan vueltos nada, por eso es que la gente termina lejísimos, o sea, encuentran los cuerpos lejos de donde ellos originalmente debían estar. Sí, claro, y los objetos además, o sea, ese arrastre, esa fuerza de arrastre, ese todo lo que está en la calle, o sea, son carros, son vidrios, son como troncos, son árboles, o sea, todo eso va dentro del agua, por eso es que una persona que esté atrapada allí muy fácilmente puede morir, aplastada o lo que sea. Y bueno, esto fue lo que pasó. Los niños murieron, como te digo, solo sobrevivieron como 3 niños. Y uno de ellos sobrevive porque queda atrapado en un árbol. Como que el agua lo alcanza a coger a él y lo empuja contra un árbol y él se queda atrapado entre las ramas del árbol. Por fortuna. Entonces cuando el agua se devuelve, él no es arrastrado con el agua, sino que queda ahí agarrado y ahí es él donde puede como salirse y sobrevivir a la tragedia. Y bueno, también aparte del tsunami, porque como que todo lo que podía salir mal salió mal, está el desastre de la planta nuclear. La planta nuclear quedaba en la costa
ellos tenían muros de contención igual. Como que una semana o 2 semanas antes de que pasara esto, hay un reporte que ellos hacen que dicen como los muros de contención, toca revisarlos, porque puede que no sean lo suficientemente altos para parar un tsunami. Los administrativos de la planta son como, ay, sí, qué cosas, no tenaz. Bueno, toca mirar eso. Hay que hacer eso algún día. Ajá, yo lo tengo aquí como en mis pendientes. Bueno, lo que pasa en la planta es precisamente lo que se temía, que las olas fueron mucho más grandes que los muros de contención. Entonces el agua se mete en la planta, inunda la planta y los dejan, y a causa del terremoto también se quedan sin luz. Sí. Entonces se quedan sin luz, ellos tienen unos generadores como de respaldo, pero el agua daña los generadores y las plantas nucleares toca tenerlas, toca estarlas refrigerando constantemente. Sí, un sistema de enfriamiento que ellos tienen con el agua. Es como que el agua, o sea, las bombas mandan el agua a la planta, al reactor, y eso lo enfría y eso evita que se calienten como unos tubos que tiene la planta por dentro y que salga un vapor de agua y que explote como explotó en Chernobyl. Sí. Y bueno, eso es todo un proceso, y si tú metes el agua pero ya el reactor está muy caliente, entonces lo que arma es vapor y eso es como una olla a presión, haz de cuenta, y bueno, esa vaina explota. Eso fue lo que pasó en Fukushima, como que se quedaron sin luz y claro, cada momento que tú dejas de enfriar esa vaina, la temperatura sube y sube y sube y sube. Los registros dicen que la temperatura llegó a ser tan caliente como la mitad de la temperatura que tiene el sol. Oh, wow. Que es absurdo de pensar incluso. Bueno, en este caso, menos mal, tenían como unos sistemas de emergencia que evitaron que la planta explotara. O sea, los reactores no explotaron como en Chernobyl. Este es el segundo accidente nuclear más grave en la historia de la humanidad después de Chernobyl. Pero hay que aclarar que en Chernobyl explotó, ¿no? Y se veía se dispersó el hueco por el aire. Exactamente. Pero en Fukushima no alcanzaron a explotar los reactores, afortunadamente, sino que se derritieron y se fueron al fondo, como como que se fusionaron con el agua y eso al final se va al mar. Se fue al mar. No hubo víctimas mortales directas de la radiación, pero sí hubo mucha gente evacuada. Sí. Tuvieron que salir porque sí hubo radiación liberada en el ambiente y hubo gente que pues tuvo que salir corriendo porque cada día que pasaba ampliaban más el radio de evacuación. Se supone que esto es pues era, no se sabía si era temporal, o sea, gente dejó sus casas, dejó sus vidas atrás. Ahorita la zona de exclusión es como de 20 kilómetros, o sea, 20 kilómetros alrededor de la planta, eso no está habitado. Sí. Hay gente que no ha podido volver a sus casas. Hasta el día de hoy. Exactamente. Pero en términos de gravedad y todo, en comparación a Chernobyl, digamos que Fukushima no fue tan grave. Es decir, sí fue muy grave, pero no fue lo que fue Chernobyl. Bueno, todo esto generó todo un trauma colectivo, ¿no? Y el daño psicológico, o sea, cualquier tipo de desastre puede dejar un daño psicológico más, obviamente, sobre los sobrevivientes cercanos o que perdieron familiares, vecinos, incluso los que no. Entonces, por ejemplo, había muchas personas que estaban como muy sumidas como en una depresión, o sus hijos tenían como terrores nocturnos y en las noches gritaban como mamá, viene el agua, o me estoy ahogando, o cosas como por el estilo, a raíz de esto, o porque sobrevivieron en el momento del desastre, o simplemente porque, o sea, toda la magnitud de lo que sucedió te deja marcado. Claro. Entonces, esto también generó como una sensación de irrealidad sobre la población. A raíz de todo esto, y ya con el pasar del tiempo, estos sobrevivientes, pues empezaron a notar como algo bastante raro en el ambiente. Empezaban como veían algunas sombras que pasaban entre las calles de los pueblos, y a veces estas presencias parecían ser carnales. Eran tan reales que las personas a veces pasaban como que desapercibido que aquello que estaban viendo se tratara de un fantasma. Y a partir de esto empiezan a sonar más y más y más historias de estos entes sobrenaturales. Que a raíz de todo lo que fue la tragedia y de las pérdidas humanas que hubo, como que esto abrió un portal.
Ok. en estos pueblos cercanos donde hubo todos esos desastres, incluso donde no, pero cercanos. Entonces, bueno, empezaron a sonar sobre todo entre las llamadas de bomberos y los taxistas. Pero el detalle está en que, por ejemplo, la historia de un taxista fue la siguiente. Él deja que o sea, él iba como normal, iba ya sin pasajeros, y como en una esquina ve a una niña, como no sé, unos 8 años más o menos. Él, al ver, porque era una zona donde no debían haber personas, era zona de desastre, Ujú. le parecía extraño cómo es que hay una niña allí. Pero él no dijo nada, o como que, ay, eso es un fantasma, o es algo raro. No pasó nada. Y se le acerca a la niña como, hey, ¿dónde están tus papás? ¿Por qué estás aquí solita? Y la niña dice, no sé dónde están, o sea, necesito que me lleven a mi casa. El señor, porque en Japón, o sea, eso es un tema delicado, y en Japón suelen, o sea, no importa cómo el contexto, si es de ayudar, ellos lo hacen. Ujú. Y le dice a la niña que se suba y que le diga dónde es que la tienen que llevar. Esta niña le dice la dirección y él dice, pero en esta zona no hay nada, porque aquí el El tsunami se tsunami llevó se lo llevó. todo. Raro. Él dice, bueno, lo voy a llevar. Él iba manejando en su carro, iba viendo a la niña por el retrovisor. Pero la niña normal, o sea, le decía, no, yo vivo aquí, no sé qué, quiero ver a mis papás. Bueno, cuando él se va acercando cada vez más a la casa y llega, la niña como que se baja y le sonríe. Como gracias. Pero él empezó a notar que era como que se estuviera transparentando. Cada vez hacía como traslúcida, Oh, no. traslúcida, traslúcida, hasta que desaparece de su vista. O sea, en sus ojos la niña se desvaneció. En ese entonces, obviamente, él le da como unas oraciones, como que unos rezos, como para que descansara en paz, porque ya sabía el contexto de lo que era. Ujú. Y el asiento de atrás estaba mojado, con agua de mar. Entonces, claro, todo esto, él dice, bueno, se desapareció, pero él le dijo como, hey, no te preocupes, yo voy a pagar esta carrera, yo la asumo, para que se fuera como tranquila. Ujú. Bueno, esa es una de las historias desgarradoras, me parece, pero no fue la única. Ok. Muchas historias, incluso hubo una reunión, porque estaban haciendo como unas investigaciones de lo recurrente que era y Pues los académicos empezaron a a investigar. investigar y hay artículos académicos Sí, del fenómeno, porque es eso, que fueron tantas personas diciendo que estaban viendo estos fantasmas, sí. apariciones, gente como con la ropa llena de barro que pasaban por el pueblo, que fue de verdad tan recurrente que los académicos dijeron como un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Sí, hay papers y hay investigaciones serias dedicadas a esto. a los fantasmas. Sí, porque es como la historia de los en las estaciones de bomberos en el área del desastre, después de que ocurrió el tsunami, ellos recibían llamadas y decían es que necesito que vengan a esta dirección. La dirección era una casa que había sido arrasada por el tsunami. Pues los bomberos igual ellos iban allá. Esto pasó varias veces. Pero entonces les entraba la llamada, ellos iban al sitio donde les habían dicho que fueran. Y claramente no había nada, ya no había casa, ya no había nada, eso había arrasado por el tsunami. Es muy seguro que la gente que vivía en esas casas hubiera muerto. Y lo que hacían los bomberos era hacer unos rezos. Sí, ellos se llamaban como exorcismos, no un exorcismo como los que conocemos de películas, No, sino para hacer eso, ajá, para ayudar a transicionar. para que las almas que quedaban ahí como que se fueran en paz. Y pues resulta que ellos después de que hacían estos rezos, las llamadas dejaban de entrar. Sí. Y muy seguramente era gente o eran pues espíritus pidiendo ayuda para transitar, Ujú. ¿no? Y tengo otra historia de otro taxista. Ajá. Y esta, o sea, todas son trágicas, pero fue de una mujer en esta oportunidad. El taxista, bueno, encuentra a esta mujer que le hace la señal de detenerse de taxi normal. Ella se sube y él empieza, o sea, pulsa el taxímetro, comienza su carrera como si nada. Normal, ajá. Pues él mira a través del retrovisor a esta mujer que era como callada, como muy seria y a veces como comentaba algo. Pero
al ver a la mujer a través del retrovisor, él notaba como que se desdibujaba un poco. Ujú, Como, no sé, como una falla, algo ujú. así de computador, pero atrás. Entonces él, esto está muy raro. Y la mujer al ver la expresión del hombre también a través del retrovisor, se queda extrañada y le pregunta, yo estoy muerta, ¿verdad? El hombre obviamente se erizó por completo Ujú. y al notar que la mujer de repente se hacía translúcida y como que volvía, él le dijo, sí, sí. Él termina la carrera porque ya tenía la dirección Ajá. y completa el viaje. Ella ya no estaba en el asiento trasero. Le hace unos rezos. Le dice también, yo cancelo esta carrera porque obviamente él trabaja por una compañía de taxis y alguien tiene que pagar eso. Ujú. Y él asume, le dice también, le reza, cierra la puerta, estaba mojado el asiento y se va. También un hombre con un gabán en otra carrera, un hombre súper monótono, que no hablaba, Ujú. pide también una carrera por una dirección donde no había ya nada porque todo fue arrasado por el tsunami. Misma historia, solamente que él cuando ni siquiera alcanzó a llegar, ya el hombre cuando ve por el retrovisor ni siquiera estaba sentado, Ok. pero el asiento estaba mojado. Entonces son esas historias, incluso hubo como una convención donde hubo como 100 taxistas que dijeron que habían pasado por una situación similar, solo que de esos 17 contaron sus historias. No quiere decir que solo 17 vieron cosas, Sí, sino claro. que son los que decidieron como Hablar. hablar, Ujú. exactamente. Y esto de las llamadas me parece bastante raro porque, bueno, pasó lo de los bomberos, pero también entraban llamadas a personas del común. Como que entraba una llamada Ujú. y es como, pero esta persona murió. Ah, Y eran ese tipo de llamadas. Muy raras, eran llamadas fantasma. literal. Además que no eran de lugares de desastre, en esos lugares de desastre para poner contexto, porque digamos que, bueno, pero hay líneas telefónicas o quedaron las antenas. No, es que no había forma de que entrara una llamada de esos lugares. Ujú. No había manera y sucedía igualmente. Entonces los bomberos, por ejemplo, hacían esta labor de que cada vez que recibían la llamada, ellos iban como a hacer como su ritual de exorcismo, porque ya sabían. Es como que, bueno, esta persona me está llamando a este lugar, yo ya sé que esto no es un vivo. Sí, Y procedían a hacer como sus rituales. sí. Bueno, y así hay un montón de historias, ¿no? De gente del común también. Había un señor que decía que no, a él no le gustaba cuando llovía porque con los charcos que quedaban en la calle, él veía en los charcos los ojos de las personas que habían Uy. muerto, que me parece una locura. No, pero similar a esto de los charcos, que yo siento que comparado con esto otro, es como nada. Igualmente sería escalofriante estar mirando en reflejos, sobre todo cuando llueve. Y que aparezca otra cosa. Sí, Sí. espectros, o sea, imagínate. Pero también habían casos, por ejemplo, que bueno, esto es como una casa hogar de Japón. eh, Llega esta persona que se supone que está fallecida y entra por la puerta como si nada. Como buena vecina, ¿cómo está? Entró. Y bueno, llega allí como, bueno, le dan una taza de té, él se sienta, conversa con las personas, o sea, todo de lo más normal. Obviamente la gente estaba como, ¿qué? ¿Qué rayos? ¿Qué está Ajá. pasando acá? Entonces él se fue como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero sí notaban de que donde estaba sentado quedó humedecido con agua de mar. Entonces eran como esos puntos, como eran súper clave que te decían, es que esto fue a raíz de lo que sucedió y obviamente era una persona conocida, las personas de la casa lo conocían. Entonces, bueno, eso pasó mucho y venían también otros casos que yo siento que eso ya es como wow, porque es como del tope de unos mediums. Bueno, es que es volviendo a la tragedia del colegio. Era una escuela primaria, se llamaba Okawa, donde pues casi todos los niños se murieron, eran niños pequeños, o sea, de no más de 11 12 Sí. años, porque pues estaban en primaria. Una de estas mamás de una niña que se murió y, o sea, lo grave de esto ahí fue que los papás, la tragedia sucedió, ¿cierto? El tsunami se llevó el colegio y luego estaba la tarea de encontrar los cuerpos de los niños. Pues en un principio fueron los mismos papás los que tuvieron que ponerse en la tarea
de empezar a escarbar entre el lodo y entre todo el desastre que arrastró el tsunami a buscar los cuerpos. Porque los organismos de defensa como que todavía no habían llegado ahí. Entonces, esta es la historia de una señora que pierde a su hija en el tsunami. Ella se pone a buscar a la niña, pero no la encuentra. Ella encuentran un montón de cuerpos, pero a la niña no la encuentran. Y la señora está desesperada y todos los días ella va a buscar. Ella va a la casa a dormir y se despierta al día siguiente, va a buscar a la niña, no la encuentra y así pasan y pasan y pasan los días. La señora no es muy creyente de estas cosas del más allá, ni de los espíritus, ni nada, pero ante la desesperación y la falta de encontrar el cuerpo y de necesitar ella tener una clase como de cierre. De cierre, ajá, de poder enterrar a su niña y que ella descanse y como dejar esa parte de su vida atrás, ella contrata a un medium. Y el medium se pone a caminar con ella por entre la zona del desastre y le empieza a describir lo que ve. Y entonces ella dice que es una escena como infernal de sufrimiento, porque entonces ve gente desmembrada, ve gente gritando, ve gente que murió ahogada, entonces los ve como tratando de respirar, pero o sea, llenos los pulmones de agua. Y es una cosa muy impresionante. Y la señora incluso dice que hay un momento en el que el medium se detiene en medio de la nada y le dice a ella: escuche esa voz. Y la señora dice que ella escuchó la voz de una mujer como si estuviera pidiendo ayuda, y ella miraba alrededor y ella decía que ella y el medium eran las únicas dos personas que estaban cerca en ese momento, que no había nadie más, y ella nunca supo de dónde venía esa voz. Bueno, se supone que este medium también se comunicaba con la hija de ella y le hablaba y le decía palabras que la niña usaba. También le pedía dulces que a la niña le gustaban y les mandaba mensajes a cada miembro de la familia. Como que el medium sabía cosas que no tenía por qué saber, que no había forma tampoco de averiguar, porque resulta que la niña y los amigos murieron todos en la tragedia. Claro. Bueno, esto ya no le sirve para encontrar a la niña, porque pues cuando los mediums, cuando ella les pregunta que pues dónde está la niña, ellos se ponen evasivos y le dicen que la hija le va a comunicar mediante un sueño dónde está ella, pero esto nunca pasa así. Ella se cansa de las respuestas evasivas de los mediums, y porque contrata a este señor que te digo y a otra señora un poquito después, y ninguno le da como respuestas definitivas sobre dónde está la niña. Pues el cuerpo de la hija aparece a los 5 meses de la tragedia en una playa, como en una costa. Unos pescadores ven que unas gaviotas están peleando por algo y se acercan a mirar qué es lo que está pasando. Se dan cuenta que es el cuerpo de alguien y efectivamente sí, la mamá la identifica por una ropa interior térmica que la niña llevaba, que tenía como unos patrones muy específicos de corazones. Sí. Pero pues ella dice que de la niña no quedaba nada, que no quedaba cabeza, no quedaban pies ni brazos ni nada, sino que era como un tronco. Como un algo ahí que ella no entendía muy bien. Pero qué dolor. Que eso era todo. O sea, obviamente eso propicia ya el cierre para ella, pero internamente verla en ese estado, me imagino. Sí, claro, porque ella tuvo que entrar a reconocer. Ella quería verla y ella dice que fue algo muy fuerte, pero igual esto es... O sea, la señora llevaba tanto tiempo buscando. La señora, en su determinación de encontrar a su hija, va y se certifica como operadora de retroexcavadora. En el pueblo consiguen una retroexcavadora y eso es lo que la señora hace durante meses. Ella se para, va a operar la retroexcavadora, a mirar entre el lodo. Ella dice que había encontrado un montón de cuerpos que en todos los estados de descomposición, que ella sabía más o menos qué era lo que tenía que esperar. Claro, a lo que se estaba enfrentando. Pero pues es tristísimo. Y esa es la historia de los mediums, que igual pues, aunque no le hayan dado respuestas definitivas, como que sabían un montón de información que no tenían cómo saberla sobre la hija de ella. Y a muchas mamás que también contrataron mediums, porque pues todos se hablaban en ese pueblo,
eso sí les trajo como tranquilidad, cierre y paz al momento de pues entender que sus hijos habían muerto, ¿no? Claro, es que ese duelo puede ver, o sea, tener como ese cierre, es que eso yo siento que es muy necesario porque tú puedes quedar como, porque no encontraron un cuerpo, no encontraron nada, entonces queda una mínima esperanza quizás, aunque tú ya sepas, pero siempre va a existir como esa apertura dentro de ti que quizás algún día aparezca. Entonces eso es algo súper necesario y bueno, y los medios siento que, o sea, ya saliéndonos de este contexto, pero también en otras partes, aquí y en cualquier otra parte que haya un medium, es eso lo que pueden ayudar. O sea, yo también me pongo a pensar, así sea un farsante que diga cualquier cosa como para, pero eso siento que le puede traer tranquilidad a una persona, como para que cierre ya una etapa y o sea, como que ese duelo Sí. lo puedan llevar como más pacíficamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay otro caso muy particular y este se llama como el exorcismo de Rumiko Takahashi. Que ella en esta oportunidad se involucra con un monje que se llama Taiyo Kaneta, que él es un monje zen que realizó muchos exorcismos como en la zona. De la misma manera que había en mediums, también estaba esta persona que fue como de las más conocidas haciendo este tipo de trabajos. Pero ellos eran monjes como de un templo, o sea, eran Sí, en últimas como expertos autorizados. Sí. sí, exacto. O sea, tenían como que mayor rango, Ujú. por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. No es católico, no es de cristianismo, creo que más como del... Es un Eran... templo zen, porque Sí, allá ajá, y en Japón entiendo que hay muchas personas que son budistas. budistas. O sea, los cristianos y católicos son realmente una minoría en ese país. Exactamente. Entonces, Rumiko es una enfermera que no se vio afectada como tal por el tsunami, pero que sí se vio afectada por ánimas que entraban en su cuerpo. Oh, wow. Entonces, lo que ella empezó a experimentar es que diversas personas, jóvenes, ancianos, niños, incluso animales, que se adueñaban por momentos de su cuerpo. Y esas eran personas que expresaban desesperación, que estaban como perdidas, que no entendían lo que pasaba, no sabían si estaban muertas, otros sí sabían pero estaban igualmente atormentados. Entonces, esos exorcismos que hacía este Kaneta ayudaron a que esas almas encontraran como una transición hacia el más allá. Ujú. Entonces, por ejemplo, había uno de los casos que era un alma como que dijo que había sido como víctima de abusos y de cosas que ella se lanzó al agua para, Wow. sí, como para morir. Y eso se lo dijo como sí, no, yo, o sea, yo decidí morir por toda esta vida que había tenido. En otras oportunidades, de repente, ella empezaba a hacer como ruidos de animales, como de perros. Ujú. Entonces él como, ¿qué está pasando? O sea, no es solamente ánimas de personas, sino también de animales. Se le está metiendo a esta enfermera. Y lo que lo hacía como que de una forma como para confirmar es que muchos de estos casos de posesión, ellos indicaban nombres. Yo estoy buscando a mi hija y le decía el nombre. Y él después como al corroborar, sí, la persona, o sea, el nombre de la persona poseída, el nombre de la hija, todos tenían sentido. Y no había forma de que la enfermera supiera esa información además. Claro. Entonces, es que pasaron tantas cosas. Entonces sí, o sea, el proceso del exorcismo, más que simplemente sacarle espíritus a esta persona, era de ayudar a transicionar a esas almas. Entonces digamos que aquí el contexto de lo que conocemos como exorcismo cambia un poquito. Sí, claro, porque Sí, no son demonios o que está como sacando es entidades como, malignas. va de retro Satanás. No, creo que es algo mucho más tranquilo. Sí, dentro de todo, Pero sí. sí. Y así como pasó con Rumiko, entonces, por la, vamos a decir, la fama que tenía Kaneko en la comunidad, en esos pueblos, obviamente él hacía como estos rituales a otras personas, ayudando a transicionar a estas almas. Ellos también como que hacían visitas a lugares que sabían que estaban como llenas de ánimas, porque por ejemplo en el hospital de uno de los pueblos que había sido arrasado por la furia del agua, había una señora mayor, yo no sé, como de 70 y pico de años, que estaba desesperada, que la gente la veía y les pedía agua. Pero siempre cuando la gente iba por el agua y volvía, ya no estaba.
Y a esta señora la vio, bueno, mejor dicho, un montón de personas. Todo el hospital. Sí, entonces, claro, entonces ese tipo de situaciones fue lo que motivó a que, o sea, la ciencia y la religión no, el mundo espiritual se fusionaran para investigar qué es lo que está pasando aquí, hablar con muchas personas, o sea, de verdad se volvió un tema importante, bastante importante, porque es que esta fusión, como lo dije en la intro, entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos, parecían una sola. Entonces, además de todo, estamos hablando de muertos que ni siquiera tenían que ver con el desastre. Gente que habían estado en una guerra de hace 100 años o más también estaban como manifestándose a través de esas posesiones. Como no, yo morí en esta batalla, no sé qué, o sea, ya ni siquiera era solamente, sino parecía como que este portal abrió toda una dimensión. Otro punto, sí. Pues una historia muy, muy parecida a lo que le pasó a la enfermera, le pasa a un señor que es dueño como de una constructora pequeña fuera de la zona del desastre. Él no fue afectado por el desastre, pero un día él dice, yo quiero ir con la esposa y con la mamá de él. Dicen, yo quiero ir, queremos ir a ver qué fue lo que pasó, como a chismosear, a ver cómo quedó la zona ¿Cómo del años desastre. después? No, a los pocos meses, a los meses. Okay. Y a chismosear a ver qué. Pues resulta que ellos arrancaron en el carro, pero el señor, para que lo dejaran pasar, puso un letrero en el carro que decía como que él era parte de las personas que iban a llevar ayudas para que lo dejaran pasar, porque había acceso restringido. Ellos pasan, como que se pasean por la playa, realmente no tienen como la seriedad y no asumen la seriedad de lo que implicó la tragedia en ese territorio, ¿no? Como que hasta se comen un helado o algo así y luego se devuelven para la casa. Bueno, esa misma noche él no tiene memoria de nada, él dice que se va a dormir y se despierta. Cuando se despierta al día siguiente, la esposa muy asustada le dice que ella se quiere divorciar de él. Y él le dice como, pero ¿qué pasó? O sea, porque esto es tan repentino. Y ella le dice como, ¿tú no te acuerdas lo que pasó anoche? Y él dice, ¿qué pasó? Pues resulta que este señor, ellos comieron, se sentaron normal después de la comida y de pronto este señor empieza a lamer estos tapetes que tienen los japoneses como para comer en la parte. Sí, claro. Empieza a lamer el tapete, luego empieza como a subirse en los muebles, empieza a gruñir como un animal, empieza a gritarle a ella, a la esposa y a la mamá de él, como muéranse, todos se murieron, ustedes también tienen que morirse, y a gritar y a enloquecerse. Se sale de la casa, la señora tiene que arrastrarlo adentro de la casa otra vez. Y él no se acuerda de esto. El señor dice que, la esposa dice que él se dormía 10 minutos y ya de una vez se despertaba como si hubiera dormido 8 horas. Esto pasa durante 3 días. Dentro de esos 3 días el señor tiene memorias muy vagas de qué es lo que pasa. Con lagunas. Ajá, él se acuerda de que en una de esas noches él está así parado como mirando hacia la calle y él ve gente que pasa, pero la gente que pasa tiene la ropa llena de barro. Y él dice como, qué raro esto, pues la gente que anda toda vuelta a nada ahí por la vida. Pero luego él cae en cuenta que muy seguramente esas personas que él vio eran los espíritus de la gente que se había muerto en el tsunami, que el agua la había arrastrado. En últimas... Ya también el animal, porque si estaba hablando del piso, eso es como un perro. Sí, eso es un animal, o sea, una vaina loca. Y así le dan como esos arrebatos y se pone violento y empieza a gritarles a la esposa de la mamá y a gruñir, enloquecido, o sea, poseído. Bueno, finalmente, después de estos 3 días de locura, la esposa le pide que vaya a ver a alguien. Él termina viendo a este mismo monje, Caneto. Y el señor lo ve y él dice que apenas lo ve, él se da cuenta que hay algo que no está bien. Empiezan a hablar, él empieza a contarle qué es lo que le está pasando. El monje hace sus rezos y el señor de una vez se siente mejor. Pero él dice que siente la nariz tapada. El monje lo regaña por haberse portado como se portó visitando la zona del desastre y él dice que muy seguramente esa fue la causa de la posesión. Listo, él le agradece al monje, ellos salen, cuando se suena la nariz,
Dice que no le salen mocos normales, sino que le sale como una baba rosada que nunca en la vida había visto. ¿Qué? Se suena, sale esa baba, él dice que vaina tan rara. Y desde ese momento él no vuelve a actuar extraño, no vuelve a ver cosas, no le vuelven a pasar cosas raras a este señor. O sea, ese tipo de cosas que pasaron aquí no las escuchaba en otra parte. No, De esto verdad es que no. O sea, algo yo he diferente. sabido de lugares de tragedia, como por ejemplo la de Armero, que también hay cosas paranormales, hay entidades, hay gritos de ayuda, muy, eso se parece mucho a esto, porque Ujú. también pasa, pero así a este nivel, nunca, nunca. Porque siento que aquí hubo una cosa muy, muy fuerte, o sea, fue muy, muy, muy fuerte. Y también yo siento que eso tiene que ver mucho con la tradición japonesa. Claro, porque, bueno, lo que dentro de las investigaciones que Sí. los académicos han hecho y demás, dicen que en Japón hay una cosa que se llama, que son como unas piedras de los ancestros, o tabletas, y eso es algo muy importante en las casas de cada persona, porque resulta que es como si los ancestros estuvieran todavía contigo, o sea, no Ujú. es como que hay una separación muy grande entre la vida y la muerte, sino que es algo como que va como paralelo, más o menos. Entonces a los ancestros se les cuenta cuando hay noticias importantes en la casa, cuando alguien se gradúa del colegio, cuando alguien lo ascienden en el trabajo, cuando va a venir un bebé, esa clase de cosas, tú se las cuentas a los ancestros y tú les pones comida y les haces ofrendas, y es algo que está constantemente ahí, es algo Sí, que de pronto se parece como a los altares del Día de Muertos en México, sí, pero pero todo el año. es algo que está ahí todo el año. Sí. Y es lo que te digo, es como una tableta, como una piedra con sus inscripciones y sus cosas, Inscripciones. y Ajá. eso es algo muy importante. Culturalmente, la gente tiende a coger esas tabletas antes que los papeles, por ejemplo, Mm. si tienen que salir de la casa. Que Y de hecho, mucha gente. mucha Ajá. gente en el tsunami murió por eso, porque ellos se evacuaron y se devolvieron por estas tabletas y ahí fue cuando los agarró el agua y los mató. Entonces ya, o sea, es para hacerse una idea de lo importantes que son Claro. estas tabletas en las casas. Y el autor de un libro que se llama Fantasmas del Tsunami, que él hace un recuento muy detallado de todo lo que pasó en lo del colegio, Ujú. todo lo demás. Él va a una casa, él pues obviamente va a visitar a las familias víctimas de esta tragedia, y él dice que él va a la casa, las mamás hablan con él y luego le preguntan que si ellas quieren conocer a sus hijos muertos, ¿no? En el desastre del colegio. Él dice, bueno, entonces en el altar de los ancestros están las fotos de los niños y también hay retratos que ellos mandaron a hacer de cómo se verían los niños años después. Entonces, por ejemplo, hay uno de una niña como en su kimono, en su atuendo tradicional, si hubiera cumplido ella los 18 años, como se hubiera visto el niño si se hubiera graduado del colegio. Mm. Esa clase de cosas están ahí. Y es eso, y te inviten a ti a ver a tu familiar muerto. Dice mucho, ¿no? En la cultura. Sí, por supuesto. Eh, bueno, esto es lo que pasa en Japón. Y cuando sucede el tsunami, resulta que el tsunami se llevó no solamente estas tabletas de los ancestros y a la gente claramente, sino que también revolvió cementerios. Fue tan fuerte la ola que arrancó cuerpos y arrancó gente que ya estaba enterrada y tranquila y hacía años. Ujú. Entonces por eso es que muy seguramente, digamos, estos espíritus O portales. de gente que hacía siglos había muerto, están todavía vagando porque resulta que tú para aplacar a un espíritu o para tranquilizarlo y hacerlo transitar hacia donde debe ir, la familia tiene que hacerle unos rezos, y la familia tiene que hablarle y comunicarse con él. Pero muchas de estas personas perdieron familias, o sea, se fueron familias enteras en el tsunami. Ujú, claro. Entonces quedaron estos espíritus huérfanos vagando por la tierra sin nadie que los pueda ayudar. Y tiene mucho sentido. Yo siento que los patrones de comportamiento de las ánimas fue lo que más o menos ayudó como a determinar esta conclusión Ujú. de la razón y el por qué
se aparecían. Y es que, o sea, cuando se presentaban en las carreteras, por ejemplo, volviendo a lo de los taxistas, no era como un espíritu como cuando tú escuchas, no sé, la Sayonara o la Llorona se apareció en la Ajá. carretera, entonces era una cosa y blanca. No, no, no. La gente lo narra como si una persona estuviera ahí en la calle y paró el taxi y se subió. O sea, no era algo raro, sino que lo raro venía después. Entonces, yo siento que esto tiene como una atadura muy similar y por eso yo creo que el agua, el poder del agua, Ujú. tuvo como esta remoción de cosas de los cementerios y de las casas que probablemente fue la razón de que estas ánimas, además de eso, que quisieran volver a sus hogares. Además que ese era como Sí, el claro. sitio al O que sea, hay querían ir. gente que o ni se dio cuenta que está muerta como la señora esta, o que los molestaron y los como que los volvieron a despertar. Sí. Hay tantas historias y tantas cosas, pero yo siento que culturalmente es eso, como que tú tienes un lazo todavía con tus muertos, como una persona que vive. Ujú. Y si esa persona que estaba en ese momento y que en cierto modo era responsable por esos muertos y por la paz de Sí. esos muertos ya no está tampoco, no hay quien... Sí, están huérfanos, están solos por ahí y es muy triste y de pronto también es como un reflejo de lo que la gente, lo que los sobrevivientes vivieron, ¿no? Porque fue algo tan repentino, te quedaste sin casa, te quedaste sin familia, te quedaste sin comunidad, básicamente. Mm, Sí, no, y lo que pasó años posteriores es que muchos de estos sobrevivientes, o la mayoría, retomaron como la normalidad de sus vidas como si nada. Pero esto lo que hizo fue como agigantar como esos trastornos psicológicos consigo mismos, incluso como las conexiones con las almas y, mejor dicho, o sea, todo esto. Y digamos que fue como una labor de los monjes, como hacer algo que ellos llamaron el café monku, que eran como unas especies de reuniones que se hacían como para ayudar tanto a las almas como a los vivos. A las almas para que transicionaran y a los vivos para que como que soltaran como la conexión con el ser querido o también sus propios males sí, claro. emocionales que causó lo que fue el desastre y esta tragedia. Y bueno, más de 10 años después del desastre, todavía, como dijimos antes, está la zona de exclusión de la planta de Fukushima, eso no está habitado, entonces hay un montón de personas que no han podido regresar a sus casas. Hay cerca de 3.000 cuerpos víctimas del tsunami que nunca fueron Fueron, encontrados, que deben ujú. estar todavía debajo del lodo y debajo de todo lo que arrastró la ola. Y la planta Fukushima Daiichi está fuera de funcionamiento. No hay ni modo de que se reactive nada De... en esa zona. Ajá. Y nada, bueno, yo creo que es algo muy natural de lugares donde han habido desastres. Si quieren, déjenos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un video sobre las tragedias de Vargas en Venezuela, sobre aquella luz de tierra que mató a muchas personas de la zona. O de Armero también podríamos hacer un episodio sobre lo que fue la tragedia como tal. Pero sí, siento que eso es muy, entre comillas, normal que pase, de que no se encuentren los cuerpos por la gravedad, digamos, de eso que sucedió, el lodo, y quedan allí tapados y obviamente esa tierra se seca y esa profundidad, quién sabe Sí, claro. cuánto haya sido y es imposible recuperarlos. Entonces yo creo que este episodio, más allá de ser un episodio súper escalofriante, es bastante triste por Sí. ese contexto y de lo que sucedía con esas almas, buscando como explicaciones y buscando ese, yo creo que para ellos también como un cierre, como saber exactamente qué fue lo que pasó y poder pasar como a ese más allá. Sí. Bueno, Bueno. hemos llegado al final de este conmovedor episodio. Eh, Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos el Cuarto Misterioso Pod en Instagram y TikTok. Ajá. Suscríbanse en YouTube porque nosotros nos metemos en las métricas de YouTube y nos ven muchas personas que no están suscritas. Ujú. Les dan like, les dan de todo, pero no le dan a suscribir. Así que por favor, ayúdenos con esa suscripción. Y también en nuestras cuentas personales. Lina-Lafont en Instagram y Rognerlaya en Instagram y TikTok. Tenemos también un correo electrónico si son de la vieja escuela. Pueden escribirnos a elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Ya saben, quejas, sugerencias, reclamos.
e historias Y también paranormales. historias paranormales que tengan, sugerencias de episodios. Para los que nos ven desde este episodio no nos conocían, hacemos especiales, de noches de horror. Son historias paranormales y esas historias que ustedes tienen que nos envían, las contamos en esos episodios. Entonces nada, será hasta la próxima edición. Nos vemos. Bye.